El teléfono en la encimera de mi cocina ya estaba en altavoz cuando mi mundo se volcó de lado. Había estado doblando la ropa, calcetines, específicamente, porque así es como se ven las tardes normales de martes cuando eres madre de 2 niños. El cesto estaba entre yo y una pila de víctimas de algodón desparejadas, y de hecho me sentía bastante bien con la vida. Lucy y Noah estaban en la mesa detrás de mí, compartiendo los crayones buenos, trabajando en lo que Lucy llamaba un retrato familiar, que mostraba a todos con cuerpos triangulares y cabezas circulares. Entonces la voz de Allison atravesó la habitación como un cuchillo en mantequilla. Sé que lo entenderás, Kat. Estamos curando una imagen de futuros líderes muy específica para la fiesta de Madison. Lucy y Noah son adorables, pero no encajan del todo con la estética que necesitamos para estos padres VIP. Me quedé helada. El calcetín, uno de los pequeñitos de Spider-Man de Noah, colgaba de mi mano como una bandera de rendición. Espera, mi voz salió estrangulada. ¿Qué acabas de decir? Detrás de mí, Lucy tarareaba mientras coloreaba. Noah hacía ruidos de explosión mientras añadía lo que supuse eran dinosaurios a la escena familiar. No tenían idea. No tenían ni la menor pista de que su tía, mi propia hermana, estaba explicando en ese momento por qué no eran lo suficientemente buenos para asistir a la fiesta de cumpleaños de su prima. ¿No vas a invitarlos? Me giré hacia el teléfono, con las manos empezando a temblar. Allison, son familia. Oh, Kat. Su tono cambió a esa simpatía practicada que había perfeccionado a lo largo de los años, esa que te hacía sentir como si tú fueras la irrazonable. Por eso mismo quería hablar contigo en privado. Es mejor que no estén allí. Se sentirían fuera de lugar entre estos niños de alto nivel. La lista de invitados de Madison es muy estratégica este año. Estamos hablando de hijos de inversores de riesgo, ejecutivos tecnológicos, la hija del alcalde. Se trata de hacer contactos. El futuro de Madison depende de estas conexiones. ¿Niños de alto nivel? Las palabras se asentaron en mi pecho como piedras. Tienen 7 y 5 años, dije lentamente. Es una fiesta de cumpleaños, no una junta de accionistas. No seas ingenua. La voz de Allison adquirió un tono cortante. Estas relaciones importan. Brian y yo hemos trabajado increíblemente duro para que Madison entre en la Academia Rosewood. ¿Sabes cómo es la competencia? No podemos permitirnos que se la asocie con. Se interrumpió, pero no lo suficientemente rápido. ¿Asociada con qué? Mi voz era apenas un susurro. Termina esa frase, Allison. Solo quiero decir. Tus hijos son maravillosos a su manera, pero no están exactamente en el mismo nivel de desarrollo. Los amigos de Madison leen todos a nivel de 8º grado. Están tomando clases de mandarín y ajedrez competitivo. No quiero que Lucy y Noah se sientan mal consigo mismos. El calcetín de Spider-Man se me cayó de la mano. Había pasado 34 años siendo la pacificadora, la hermana menor que suavizaba las cosas, que cedía, se adaptaba y se acomodaba, la que se quedó con el dormitorio más pequeño, el horario más tardío de la fiesta de graduación, la que asentía con comprensión cuando mamá y papá no podían ir a mis eventos porque Allison los necesitaba más. Mis ojos se desviaron hacia la mesa.
Lucy había añadido corazones alrededor de las figuras de palitos. En la parte superior, con su cuidadosa letra de 7 años, había escrito familia, en letras que subían y bajaban como un monitor de ritmo cardíaco. Algo dentro de mí se resquebrajó, no se rompió, se resquebrajó como el hielo en un lago congelado, ese momento justo antes de que todo cambie. No, dije. ¿Qué? No, no vamos a ir, Allison. Si mis hijos no son lo suficientemente buenos para tu fiesta, yo tampoco lo soy. El silencio al otro lado se prolongó por 3 segundos completos. Luego, ¿hablas en serio ahora mismo? No seas dramática. No estoy siendo dramática. Estoy siendo clara. Mi voz era firme ahora, más fuerte de lo que la había escuchado en años. Me acabas de decir que mis hijos no encajan con tu estética, que no son de un nivel suficientemente alto. Así que, estamos fuera. Todos nosotros. Kat, estás exagerando completamente. Por esto intenté manejar esto con delicadeza. Terminé la llamada. Mi mano temblaba mientras ponía el teléfono boca abajo en la encimera. La cocina de repente se sintió demasiado silenciosa, excepto por el suave rasguño de los crayones sobre el papel. ¿Mami? La voz de Lucy era pequeña. ¿Era la tía Allison? Me giré, limpiándome los ojos rápidamente. Sí, cielo. ¿Está enojada? No, amor, todo está bien. Pero no estaba bien. Nada de esto estaba bien. La puerta principal se abrió y los pasos de Thomas resonaron por el pasillo. Apareció en el umbral de la cocina, todavía con su traje del trabajo, con la corbata floja. Solo con mirar mi cara, se acercó a mí. ¿Qué pasó? Abrí la boca, la cerré e intenté de nuevo. Llamó a Allison. Él esperó, con sus ojos oscuros buscando los míos. Desinvitó a los niños de la fiesta de Madison, dijo que no encajan con la estética que necesita. Calibre equivocado. Las palabras sabían amargas. Quería que entendiera que es mejor para ellos, que se sentirían fuera de lugar con los niños de calidad, que va a invitar. La mandíbula de Thomas se tensó, ese músculo cerca de su sien saltando de la forma en que lo hacía cuando estaba furioso pero contenido. ¿Qué dijiste? Le dije que no vamos a ir. Ninguno de nosotros. Me estudió durante un largo momento, y me preparé para que sugiriera que suavizáramos las cosas. Que la familia era importante. Que tal vez Allison tenía razón sobre lo de los contactos, que deberíamos ser los más maduros. En su lugar, preguntó, ¿qué quieres hacer tú? La pregunta me tomó desprevenida. No qué deberíamos hacer, ni qué tiene sentido, sino qué quiero yo. Miré a Lucy y a Noah, todavía absortos en su dibujo, todavía a salvo en su burbuja de crayones e imaginación. Quiero protegerlos, susurré. Quiero trazar una línea y no dejar nunca que nadie los haga sentir que son menos que suficientes. Ni siquiera la familia. Especialmente la familia. Thomas me estrechó contra su pecho, con su mano firme en mi espalda. Entonces eso es lo que haremos. Sobre su hombro, pude ver a Lucy añadiendo más corazones a su dibujo. Había dibujado un sol en la esquina y lo estaba coloreando cuidadosamente de amarillo. No vamos a ir, dije de nuevo, esta vez para mí misma.
Thomas asintió contra mi cabello. No vamos a ir. Detrás de nosotros, Noah anunció que había terminado su familia de dinosaurios, y preguntó si podía merendar algo. La vida siguió adelante. La ropa todavía necesitaba ser doblada. La cena todavía necesitaba ser preparada. Pero algo fundamental había cambiado. Le había dicho no a mi hermana por primera vez en mi vida. Y no tenía idea de que eso era solo el comienzo. Día de aventura especial. Anuncié a los niños después de la escuela, forzando un tono alegre en mi voz. Este sábado vamos a hacer algo increíble en lugar de ir a la fiesta de Madison. La cara de Lucy decayó. ¿No vamos a ir? Mi corazón se rompió. Nos vamos a divertir muchísimo más, lo prometo. Solo nosotros 4. ¿Hicimos algo malo? Su voz era tan pequeña. Me arrodillé, abrazando a ambos niños. No, mi vida. Nunca. Ustedes son perfectos. Los dos son perfectos. A Noah le tembló el labio. ¿Maddie no nos quiere allí? A veces los adultos toman decisiones que no tienen sentido, dije con cuidado, conteniendo las lágrimas. Pero no tiene nada que ver con ustedes. No hicieron nada malo. Lucy asintió, pero pude ver la confusión en sus ojos. El dolor. Iba a arreglar esto. De alguna manera. La resolución se asentó en mis huesos, dándome fuerzas durante el resto de la rutina de la tarde. Esa noche, después de que los niños se durmieron, encontré a Thomas en su estudio. Su portátil estaba abierto, su expresión concentrada. ¿Qué estás haciendo? Pregunté desde la puerta. Levantó la vista y había algo peligroso en sus ojos. Algo calculador. Brian me llamó hoy como si nada hubiera pasado. Como si su esposa no acabara de humillarte públicamente a ti y a los niños. Quiere que agilice su contrato para poder anunciarlo en la fiesta. Thomas se recostó en su silla. Ese tipo de arrogancia me hace sospechar. ¿Sospechar de qué? Nadie está tan seguro de sí mismo a menos que piense que el trato ya está cerrado, o a menos que crea que tiene influencia sobre mí. Se volvió hacia su pantalla. Le he pedido a mi vicepresidente de operaciones que extraiga el expediente completo de Construcciones Monroe. Cada documento, cada proyecto, cada subcontratista. ¿Es eso normal? ¿Diligencia debida? Siempre. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Brian ha olvidado algo importante. No construí Northridge Holdings siendo descuidado. Y ciertamente no dejó que la dinámica familiar nuble mi juicio empresarial. Me acerqué, leyendo el correo electrónico que estaba redactando para su equipo ejecutivo. Asunto: Construcciones Monroe, revisión integral. Prioridad alta. Extraigan toda la documentación. Quiero una auditoría completa antes de proceder. ¿Qué estás buscando? Pregunté. Los dedos de Thomas se detuvieron sobre el teclado. Aún no lo sé. Pero el comportamiento de Brian hoy, la prepotencia, la suposición. No me cuadra. Alguien que está tan seguro de sí mismo o tiene algo concreto o ha estado operando con una confianza prestada. Pulsó enviar. ¿Y si no encuentras nada?
Entonces rechazo cortésmente el contrato por motivos comerciales y seguimos con nuestras vidas. Se puso de pie, cerrando su portátil. Pero si encuentro algo. No terminó la frase. No hacía falta. Llevaba con Thomas el tiempo suficiente para reconocer esa mirada, fría, concentrada, implacable. Era la misma expresión que ponía cuando un competidor intentaba vender a precios más bajos que él o un socio. Intentaba manipular los términos. Brian había cometido un error. Había asumido que la familia significaba que Thomas sería blando. Que las relaciones personales lo harían descuidado. Había olvidado que Thomas Baker no llegó a ser director ejecutivo a los 36 años siendo un blanco fácil. Para nadie. La fiesta es el sábado, dije en voz baja. Lo sé. Thomas me acercó a él, con su mano cálida contra mi espalda. Deja que tengan su fiesta. Deja que Brian piense que ha ganado. Veremos qué revela la auditoría. En la oscuridad de su estudio, con las palabras de mi hermana aún resonando en mi cabeza, no encajan con la estética, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Yo había trazado una línea al negarme a ir. Thomas se estaba preparando para defenderla. Y de alguna manera, sabía que esto era solo el comienzo. El viernes por la mañana, estaba preparando café cuando mi teléfono vibró con una notificación de Instagram. Allison había publicado algo. No debí mirar. Lo sabía perfectamente. Pero mi pulgar se movió antes de que mi cerebro pudiera detenerlo. Y allí estaba. Una foto perfectamente escenificada de invitaciones con relieve dorado extendidas sobre su encimera de mármol. El nombre de Madison en letras realzadas, con una caligrafía francesa que apenas podía leer. El pie de foto me revolvió el estómago. Un pequeño adelanto de la celebración de mañana. Exclusivamente para la élite. Calidad sobre cantidad, siempre. Estos futuros líderes no merecen más que lo mejor. Madison cumple 10 futuros líderes sin chusma Academia Rosewood Networking bien hecho. Sin chusma. Realmente había escrito esas palabras. Las había puesto como etiqueta. Los comentarios ya estaban llegando. Mamá había puesto 3 emojis de corazón. Papá escribió, muy orgulloso de ambos. El socio de Brian comentó, guárdame un whisky. Nadie mencionó a Lucy y a Noah. Nadie preguntó por qué no estábamos en la lista de invitados. Era como si nos hubieran borrado. Dejé el teléfono con cuidado, temiendo lanzarlo al otro lado de la habitación. Thomas entró, vio mi cara y tomó mi teléfono. Leyó la publicación en silencio, con la mandíbula tensándose con cada palabra. Sábado, dijo en voz baja, dejando el teléfono. El zoológico. Llevaremos a los niños al zoológico de Denver. Lo haremos especial. El zoológico, repetí aturdida. A Lucy le encantan los pingüinos. Noah quiere ver los elefantes. Su mano buscó la mía. Deja que Allison tenga su fiesta perfecta. Nosotros tendremos algo mejor. Algo real. Nos aferramos a esa promesa mientras la semana se fundía con el fin de semana. Y muy pronto, la espera terminó. El sábado por la mañana amaneció brillante y despejado. El tipo de día perfecto en Colorado que parece de postal.
Subimos a los niños al coche con protector solar y meriendas, e intenté no pensar en invitaciones doradas, futuros líderes y la fiesta de Madison que se celebraba al otro lado de la ciudad. Lucy estaba callada en el asiento trasero, mirando por la ventana. ¿Estás bien, amor?, pregunté. ¿La fiesta de Maddie es ahora? Mi pecho se apretó. Probablemente pronto, sí. ¿Crees que se está divirtiendo? Thomas me miró por el espejo retrovisor, con expresión suave pero firme. Olvídalo. Concéntrate en nosotros. Creo, dije con cuidado, que vamos a tener el mejor día de la historia en el zoológico. Solo nosotros. Noah se animó. ¿Podemos ver a los leones? Podemos verlo todo, prometió Thomas. Fiel a su palabra, 30 minutos después, estábamos entrando en el estacionamiento entre un mar de familias emocionadas. El zoológico de Denver estaba lleno, familias por todas partes, niños gritando de alegría, globos flotando en la brisa. Era caótico, ruidoso y completamente imperfecto. Era maravilloso. Empezamos en la exhibición de los pingüinos porque Lucy no dejaba de hablar de ellos. Pegó su cara al cristal, viéndolos caminar y sumergirse, con su tristeza anterior temporalmente olvidada. Mira, mami. Ese está dando una voltereta. Noah tiró de la mano de Thomas. Papá, ¿los pingüinos pueden volar? En el aire no, campeón. Pero vuelan a través del agua. Pasamos por las exhibiciones, las jirafas, los elefantes, los osos grizzly absolutamente enormes que hicieron que Noah jadeara y se escondiera detrás de las piernas de Thomas. Compramos helados carísimos que se derretían demasiado rápido. Nos tomamos selfies familiares terribles donde alguien siempre salía parpadeando. Fue desordenado, pegajoso y real. Y entonces llegamos a los flamencos. Lucy me llevaba de la mano, parloteando sobre cómo las aves eran rosadas por lo que comían, algo que había aprendido en un programa de naturaleza, cuando de repente se detuvo a mitad de una frase. Había una familia cerca de la valla. Una niña pequeña, de unos 8 años, llevaba una corona de cumpleaños. Globos plateados atados a su muñeca formaban las palabras niña cumpleañera. Todo el cuerpo de Lucy se puso rígido. Mami, susurró. ¿Hoy es el cumpleaños de Maddie? ¿O no? Sí, cariño, pero... La abuela dijo que no éramos lo suficientemente brillantes. Su voz se quebró. ¿Qué significa brillante? ¿Significa que estamos sucios? Yo me baño todas las noches. Lucy, no. ¿Maddie nos odia? Las lágrimas empezaron a correr por su cara. ¿Hicimos algo malo? ¿Por eso no pudimos ir? Me dejé caer de rodillas allí mismo en el camino de cemento, mientras las familias fluían a nuestro alrededor como el agua rodea una piedra. Noah también estaba llorando ahora, con su carita arrugada. Yo no quiero ser no brillante. Y algo dentro de mí simplemente se rompió. Todo el pacifismo, toda la condescendencia, todos los años de ser la hermana menor comprensiva que no causaba problemas. Todo combustionó en mi pecho como papel prendiéndose fuego. Atraje a ambos niños hacia mí y con las manos temblando de rabia, dolor y un amor feroz y ardiente. Escúchenme, dije, con voz baja e intensa.
Los dos son perfectos. Son amables, divertidos, inteligentes y creativos. Son la mejor parte de cada uno de mis días. Cualquiera que no pueda ver eso, cualquiera que los haga sentir que no son suficientes, no los merece. Lucy sollozó contra mi hombro. Pero la tía Allison dijo. La tía Allison se equivoca. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero sentía cada sílaba. Se equivoca y lo que hizo fue cruel y no tiene nada que ver con quiénes son ustedes. Sentí la mano de Thomas en mi hombro, firme y cálida. Noah estaba limpiando las lágrimas de Lucy con el mapa del zoológico, dejando manchas de tinta en sus mejillas. El simple gesto, el hermano mayor cuidando a su hermana, hizo que mi corazón se rompiera y se reformara en algo más fuerte. Los amamos, dijo Thomas, arrodillándose a mi lado. Más que a nada en este mundo y nunca, nunca dejaremos que nadie los haga sentir pequeños. Es una promesa. Lucy hipó, rodeando mi cuello con sus brazos con fuerza. ¿Incluso la familia? Especialmente la familia, susurré. Nos quedamos allí mucho tiempo, los cuatro abrazados en el camino mientras el mundo se movía a nuestro alrededor. Cuando finalmente nos levantamos, algo fundamental había cambiado. Ya no iba a ser la pacificadora. Iba a ser la protectora. La claridad de ese momento permaneció conmigo mientras conducíamos a casa, les quitábamos la suciedad del día y finalmente preparábamos la casa para pasar la noche. Esa noche, después de que los niños finalmente se durmieron, agotados por el zoológico y el peso emocional del día, encontré a Thomas frente a su portátil de nuevo. La luz azul iluminaba su rostro, proyectando sombras que lo hacían parecer peligroso. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, aunque ya lo sabía. Leyendo. No levantó la vista de la pantalla. ¿Encontraste algo? Su dedo se detuvo sobre el panel táctil. Humo, aún no es fuego, pero definitivamente es humo. Giró el portátil hacia mí. La pantalla mostraba un denso informe de auditoría lleno de jerga financiera y secciones resaltadas. Los certificados de seguro de Brian están caducados en 2 proyectos. Sus cronogramas de pago a subcontratistas son irregulares, y hay algunas quejas de proveedores sobre tácticas de intimidación. La voz de Thomas era clínica, distante. Nada definitivamente ilegal todavía, pero lo suficiente como para que no me sienta cómodo procediendo sin una investigación más profunda. ¿Qué pasa ahora? Ahora pido más documentación. Registros de seguridad, actualizaciones de cobertura de responsabilidad civil, verificación de subcontratistas. Cerró el portátil. Verificación de cumplimiento estándar antes de un contrato de este tamaño. Brian pensará que es solo un proceso burocrático, pero no lo es. No. Su sonrisa fue fría. No lo es. Abrió su correo electrónico y empezó a escribir. Para Brian Monroe. Asunto, Construcciones Monroe, documentación precontractual. Brian, según el protocolo estándar para contratos que superan los $15 millones, Northridge Holdings requiere documentación de cumplimiento actualizada antes de la revisión final. Por favor, presenta lo siguiente antes del cierre de operaciones del lunes. Certificados de seguro de responsabilidad civil actualizados.
Verificación de pago a subcontratistas para todos los proyectos activos. Informes de incidentes de seguridad de los últimos 24 meses. Este es un procedimiento estándar. Quedo a la espera de revisarlo y seguir adelante. Saludos, Thomas. Le estás dando el fin de semana, dije. Le estoy dando esperanza. Thomas pulsó enviar. Deja que disfrute de la fiesta de Madison. Deja que presuma ante sus amigos del club de campo sobre el gran trato con Northbridge. Deja que piense que ha ganado. ¿Y luego? Thomas se puso de pie, cerrando su portátil con un suave clic. Y luego veremos cómo maneja un escrutinio real. En la oscuridad de su estudio, vi a mi esposo claramente, no solo al CEO, no solo al cuidadoso hombre de negocios, sino al hombre que se había arrodillado conmigo en un camino del zoológico y les prometió a nuestros hijos que nunca dejaría que nadie los hiciera sentir pequeños. Lastimaron a nuestros hijos, dije en voz baja. Lo sé. Esto ya no se trata solo de negocios, ¿verdad? La mano de Thomas buscó la mía en la oscuridad. Siempre se trató de la familia, Catherine. Brian simplemente olvidó que familia es la que realmente importa. Arriba, podía oír la máquina de sonido de Noah tarareando a través del monitor. Lucy probablemente se había quitado las sábanas de nuevo, como siempre hacía. Mañana era domingo. Allison probablemente publicaría fotos de la fiesta, Madison con sus amigos de élite, la estética perfecta, calidad sobre cantidad. Pero el lunes estaba llegando. Y con él, las consecuencias. El domingo transcurrió en un desfoque de tensión silenciosa, un compás de espera antes de la tormenta. El lunes por la mañana llegó con una calma engañosa. Me desperté con la luz del sol filtrándose por las cortinas y Thomas ya estaba vestido para el trabajo, con la corbata perfectamente anudada y una expresión indescifrable. ¿Día importante?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Un lunes más. Me besó la frente. Envié la solicitud de documentación a Brian el sábado por la noche. Veamos qué tan rápido responde. Después de que se fue, preparé el desayuno y alisté a los niños para la escuela. Lucy seguía callada, más apagada de lo habitual, y eso me hacía doler el pecho. Noah preguntó 2 veces si podíamos volver al zoológico, y le prometí que lo haríamos pronto. No revisé mi teléfono, no miré el chat grupal de la familia. No navegué por Instagram para ver el inevitable aluvión de fotos de la fiesta. Me había quedado en silencio, y el silencio se sentía como poder. Era una fuerza silenciosa que me sostuvo durante el fin de semana y el comienzo de la semana, protegiéndome del ruido exterior. Por la tarde, al parecer, mi madre se había dado cuenta. Mi teléfono sonó, su nombre en la pantalla, y dejé que se fuera al buzón de voz. Llamó de nuevo. La rechacé. Apareció un mensaje de texto: Catherine, esta ley del hielo es infantil. Los sentimientos de tu hermana están heridos. Me quedé mirando el mensaje un buen rato y luego puse el teléfono boca abajo en la encimera. Los sentimientos de Allison estaban heridos. No los de mis hijos. No los de Lucy, que había llorado en el zoológico. No los de Noah, que había preguntado si estaba sucio. Los de Allison. No respondí. Dejé que la pantalla se oscureciera,
manteniendo mi silencio hasta que la noche trajo noticias. Esa noche, Thomas llegó a casa con su tableta, con expresión pensativa. Brian envió la documentación, dijo, mostrándome el correo electrónico. Tom, aquí tienes todo lo que pediste. Cosas estándar, todo en orden. Vamos a firmar esto. ¿Necesitas anunciarlo para la próxima semana? Los inversores se están poniendo nerviosos. Además, ¿podemos almorzar el viernes? Llevamos un gran impulso. Cree que el trato sigue adelante, dije. ¿Está seguro de ello? Thomas se desplazó por los archivos adjuntos. Mira el tono, informal, confiado. Ya está hablando de los siguientes pasos. ¿Está todo en orden? La sonrisa de Thomas fue afilada como una navaja. Eso es lo que mi equipo legal está determinando ahora mismo. Pero hay algo más. Abrió otro documento. Brian le ha estado diciendo a la gente que el trato está cerrado. Mi asistente lo escuchó y de 3 fuentes diferentes. Ha estado en el club de campo diciendo a los inversores que Northbridge Holdings está totalmente comprometida a financiar su expansión. Pero no has firmado nada. Exactamente. Thomas dejó la tableta. Así que, o Brian está celebrando prematuramente, o ha estado operando bajo el supuesto de que la lealtad familiar garantizaría el contrato. De cualquier manera, es una mala práctica comercial. Y si la documentación no cuadra, entonces tenemos un problema mayor. La amenaza de ese problema permaneció en el fondo de nuestras mentes durante los días siguientes, como una tormenta formándose en el horizonte. El jueves por la tarde, mientras ayudaba a Lucy con su tarea, la tableta de Thomas sonó. La tomó, leyó la pantalla y se quedó muy quieto. Catherine. Algo en su voz me hizo levantar la vista. ¿Qué pasa? No respondió de inmediato, solo siguió leyendo, con los dedos desplazándose lentamente por la pantalla. Su mandíbula estaba tensa, ese músculo cerca de su sien saltando. ¿Thomas? Brian ha estado usando mi nombre. Su voz era plana, controlada. Durante 18 meses, les ha estado diciendo a proveedores y subcontratistas que el trato con Northbridge estaba finalizado. Que yo había garantizado personalmente la financiación de su expansión. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué? Giró la tableta hacia mí. Era un informe de auditoría, 47 páginas de texto denso y secciones resaltadas. El encabezado decía, Construcciones Monroe, revisión integral, confidencial. Página 12, dijo Thomas en voz baja. Violaciones de seguridad. Menores pero constantes. Recorte de gastos indebidos. Se desplazó. Página 23. Pagos irregulares a subcontratistas. No es ilegal, pero es éticamente cuestionable. Se desplazó de nuevo. Página 47. Su dedo golpeó la pantalla. Aquí es donde se pone interesante. Me acerqué, leyendo la sección resaltada. Sujeto, Brian Monroe. Los hallazgos indican que el sujeto ha invocado repetidamente a Northbridge Holdings y al CEO Thomas Baker por su nombre, al negociar con proveedores, afirmando que el trato está hecho y mi cuñado me respalda totalmente.
Múltiples proveedores informan haber sido coaccionados para aceptar ofertas más bajas basadas en estas garantías. La verificación de referencias cruzadas confirma que no se finalizó tal acuerdo durante este periodo. Las palabras se emborronaron ante mis ojos. Ha estado intimidando a la gente, susurré. Usando tu nombre para amedrentarlos. Durante 1 año y medio, la voz de Thomas era hielo. Antes de que discutiéramos formalmente el contrato, antes de cualquier diligencia debida. Ha estado operando como si el dinero ya fuera suyo. Eso es fraude. Es, como mínimo, una declaración falsa. En el peor de los casos. Thomas cerró la tableta. En el peor de los casos, es fraude criminal. Nos sentamos en silencio, mientras el peso del descubrimiento se asentaba sobre nosotros. En la otra habitación, Lucy cantaba para sí misma alguna canción de la escuela sobre las hojas de otoño. Noah estaba construyendo una torre con bloques, y el suave tintineo de madera contra madera puntuaba el silencio. No tenían idea. No tenían idea de que su tío era un mentiroso, de que su tía los había llamado de bajo nivel, de que sus abuelos se habían puesto del lado de la crueldad. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Thomas tomó de nuevo su tableta y abrió su correo electrónico. Para Jennifer Chen, directora legal. CC, David Rodríguez, vicepresidente de operaciones. Asunto, Construcciones Monroe, terminación de contrato. Jennifer, por favor, prepara la documentación formal de terminación para la propuesta de Construcciones Monroe. Motivos, falsedad material, uso no autorizado del nombre de la empresa y fallos en la diligencia debida. Se adjunta el informe completo de la auditoría. Quiero una revisión legal completa para el cierre de operaciones del viernes. No contacten a Brian Monroe hasta que yo dé la autorización explícita. Sinceramente, Thomas Baker. Pulsó enviar. Lo vas a terminar, dije. Estoy protegiendo a mi empresa. Thomas dejó la tableta y me miró. Y me estoy asegurando de que Brian entienda algo importante, la familia no significa que sea descuidado. Especialmente no significa que tolere el fraude. ¿Cuándo se lo dirás? El lunes. Su sonrisa fue fría, calculada. Deja que tenga su fin de semana. Deja que haga sus planes, que hable con sus inversores, que celebre su inevitable éxito. Thomas se puso de pie, enderezándose la corbata. Va a necesitar los buenos recuerdos. Observé a mi esposo, este hombre que se había arrodillado conmigo en el zoológico, que les había prometido a nuestros hijos que nunca dejaría que nadie los lastimara, y vi algo feroz y protector ardiendo en sus ojos. Esto va a destruir su negocio, dije en voz baja. Él mismo lo destruyó. La voz de Thomas fue práctica. Simplemente me niego a salvarlo de sus propias decisiones. A través de la puerta, pude ver el retrato familiar de Lucy y Noah todavía colgado en el refrigerador. Figuras de palitos con cabezas circulares y cuerpos triangulares, rodeadas de corazones. Familia, escrito en letras torcidas en la parte superior. El lunes, repetí. Thomas asintió. El lunes. Y en algún lugar de la ciudad, Brian Monroe probablemente estaba celebrando, haciendo llamadas, confirmando inversores, planeando su gran anuncio. No tenía ni idea de que el suelo ya se estaba desmoronando bajo sus pies.
La trampa estaba puesta. Ahora solo teníamos que esperar a que se activara. El lunes por la mañana llegó con precisión quirúrgica. Me senté en mi cocina con una taza de café que se enfrió mientras miraba el reloj. Las 10 de la mañana. A esa hora estaba programada la reunión de Brian. Thomas había salido de casa a las 7:30, con expresión indescifrable tras sus gafas de sol. Se despidió de mí con un beso, me apretó la mano una vez y no dijo nada sobre lo que estaba por venir. No hacía falta. Yo lo sabía. No necesité presenciarlo para saber qué estaba sucediendo, aunque los detalles llegarían bastante pronto. Más tarde, Thomas me lo contaría todo. Como Brian llegó a Northbridge Holdings 15 minutos antes, con una botella de champán en una bolsa de regalo. Como bromeó con la recepcionista sobre la celebración. Como incluso practicó su presentación para los inversores en el ascensor, murmurando números entre dientes. Brian pensó que estaba entrando en una coronación. Entró en una ejecución. La sala de conferencias C estaba en el piso 14, toda con paredes de cristal y caoba pulida. El tipo de sala donde se toman decisiones de millones de dólares entre café y apretones de manos. Brian entró pavoneándose exactamente a las 10 de la mañana, con una sonrisa amplia y confiada. Entonces vio al comité de bienvenida. Thomas estaba sentado a la cabecera de la mesa, perfectamente quieto. A su derecha, Jennifer Chen, directora legal, con expresión profesionalmente neutral. A su izquierda, Marcus Webb, jefe de gestión de riesgos, sosteniendo una tableta y con el tipo de cara que da malas noticias de profesión. La sonrisa de Brian flaqueó. ¿A qué viene el comité de bienvenida? Pensé que solo seríamos nosotros, Tom. Toma asiento, Brian. La voz de Thomas era de una calma ártica. Brian se sentó, pero sus manos ya jugueteaban con su corbata. ¿Pasa algo malo? ¿Los abogados encontraron algún problema con los papeles? ¿Puedo tener los documentos revisados para? Thomas deslizó una carpeta de manila sobre la mesa. El sonido del papel sobre la madera fue ensordecedor en la sala silenciosa. Construcciones Monroe. Resultados de la auditoría, dijo Thomas. 47 páginas. Recomiendo empezar en la página 12. La risa de Brian salió nerviosa, estrangulada. ¿Qué es esto? Tom, no necesitamos una auditoría formal como esta. Somos familia, no un conglomerado que cotiza en bolsa. Te envié todo. Diligencia debida, interrumpió Thomas. Algo que deberías haber considerado antes de empezar a usar mi nombre sin autorización. El color desapareció de la cara de Brian. ¿De qué estás hablando? Jennifer abrió su propia carpeta, con voz nítida y profesional. Durante los últimos 18 meses, has estado diciendo a proveedores, subcontratistas e inversores que Northbridge Holdings ya se había comprometido a financiar tu expansión. Invocaste específicamente el nombre de Thomas Baker, afirmando que el trato estaba finalizado y garantizado. Eso es solo hacer contactos. Construir relaciones. Todo el mundo lo hace. No todo el mundo comete fraude. Marcus golpeó su tableta, girándola hacia Brian. Tenemos testimonios documentados de 7 proveedores diferentes.
Los amenazaste con la pérdida de futuros contratos si no aceptaban tus exigencias de precio. Les dijiste que Northbridge te respaldaba, que Thomas había aprobado personalmente la asociación y que cualquiera que no cooperara entraría en una lista negra. A Brian le temblaban las manos ahora. Esos son malentendidos. Comunicación de negocios. Estás tomando conversaciones casuales y retorciéndolas. Página 23, dijo Thomas en voz baja. No pagaste a los subcontratistas del proyecto Riverside durante 43 días. Cuando se quejaron, les dijiste que el dinero venía de Northbridge y que debían tener paciencia. Pero no teníamos ningún acuerdo, ningún contrato, ningún compromiso. Me estaba anticipando al trato. Necesitaba que los proyectos siguieran avanzando. Mentiste. La voz de Thomas no se elevó, no era necesario. Tergiversaste tu posición financiera, manipulaste a los proveedores usando la reputación de mi empresa y construiste tus planes de expansión sobre una base de fraude. Brian se puso de pie bruscamente, apartando la silla. No puedes cargarte un trato por unos papeles. Somos familia. Esto es ridículo. Catherine solo está siendo dramática por lo de la fiesta y ahora me estás castigando por... Siéntate. La orden fue suave, pero Brian se sentó. Thomas se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Esto no tiene nada que ver con la fiesta. Aunque tu carácter allí fue ciertamente revelador. Tú y tu esposa clasificaron a los niños por su valor social. Excluyeron a mi hijo y a mi hija porque no encajaban con su estética. Eso me mostró exactamente quiénes son. Tom, vamos. Pero esto... Thomas golpeó la carpeta. Esto se trata de negocios. Manipulaste relaciones para beneficio personal. Mentiste a los vendedores, amenazaste a los proveedores y usaste mi nombre, la reputación de mi empresa, para intimidar a la gente y obligarla a aceptar tus términos. Durante 18 meses, operaste como si mi dinero ya fuera tuyo. Brian tenía la cara roja ahora, con el sudor perlado en la frente. Puedo arreglarlo. Puedo disculparme con los proveedores. Puedo. Página 47. La voz de Thomas era puro hielo. Dijiste a los inversores del proyecto Highlands que yo era tu cuñado y que la lealtad familiar garantizaba la asociación con Northbridge. Les vendiste acciones de tu expansión basándote en dinero que no tenías. Eso es fraude de inversión, Brian. La sala se quedó en silencio. Jennifer deslizó un documento por la mesa. Papel con membrete oficial. Texto legal denso. Northbridge Holdings rechaza formalmente la propuesta de construcciones Monroe, dijo. Con efecto inmediato. Además, estamos legalmente obligados a informar de estos hallazgos a la Junta Estatal de Licencias. Ellos llevarán a cabo su propia investigación. Brian se quedó mirando la carta como si estuviera escrita en un idioma extranjero. No pueden. ¿La Junta de Licencias? Eso podría cerrarme el negocio. Tengo proyectos en curso. Tengo empleados. Tengo. Tienes consecuencias. Thomas se puso de pie, abotonándose la chaqueta del traje. Consecuencias que te has ganado.
Construí Northbridge sobre la integridad, Brian. No escatimo en gastos indebidos. No manipulo a la gente. Y ni de broma uso mis conexiones familiares para intimidar a los proveedores. Por favor. La voz de Brian se quebró. Tom, por favor. Los 18 millones de dólares. Son mis salvavidas. Sin ellos, lo pierdo todo. La expansión, los inversores, el estilo de vida que en realidad no podías permitirte. Thomas abrió la carpeta de nuevo. Enseñaste a mis hijos algo valioso esta semana, Brian. Les enseñaste que hay personas que no merece la pena tener en la vida. Aunque sean parientes. Especialmente si son parientes. Esto es por la fiesta. La voz de Brian se volvió desesperada, colérica. Estás destruyendo mi negocio por una estúpida fiesta de cumpleaños. No. La voz de Thomas fue final. Destruiste tu negocio en el momento en que decidiste que la integridad era opcional. Simplemente me niego a salvarte de tus propias decisiones. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Miró hacia atrás. El champán fue un buen detalle, por cierto. Muy presuntuoso. Thomas se fue. Jennifer y Marcus lo siguieron, llevándose sus carpetas y tabletas y las ruinas humeantes del futuro de Brian con ellos. Brian se quedó solo en la sala de conferencias C, mirando la carta de terminación, con la botella de champán sudando condensación sobre la mesa de caoba. Mientras él se sentaba entre los restos de su arrogancia, mi día continuaba con la rítmica normalidad de las tareas domésticas. Mi teléfono sonó a las 2:30 de esa tarde. Estaba doblando la ropa, el mismo cesto de calcetines desparejados que había estado allí cuando Allison llamó por primera vez. La simetría no me pasó desapercibida. El nombre de Allison parpadeó en la pantalla. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Kat. Su voz temblaba de rabia. ¿Qué hiciste? Estoy doblando la ropa, dije con calma. ¿Qué pasa? No te hagas la inocente. Brian acaba de llegar a casa. Está. Su voz se quebró. Nos arruinaste. Thomas destruyó su negocio. ¿Por qué? ¿Por una fiesta de cumpleaños? Yo no arruiné nada, Allison. Me quedé en casa y comí pizza con mis hijos. Pusiste a tu marido en nuestra contra. Brian lo está perdiendo todo, la expansión, los inversores. La junta de licencias lo está investigando. ¿Entiendes lo que has hecho? Me senté lentamente, olvidando el calcetín que tenía en la mano. ¿Lo que yo he hecho? Mi voz era firme, más tranquila de lo que jamás la había sentido. Puse un límite. Dije que a mis hijos no se les iba a tratar como si no valieran nada. Eso es todo lo que hice. Esto es una locura. Estás destruyendo a nuestra familia por unos sentimientos heridos. No. La palabra salió cortante. Tú la destruiste cuando llamaste a mis hijos de bajo nivel. Cuando me dijiste que no encajaban con tu estética. Cuando publicaste el hashtag sin chusma como si fueran basura a la que estabas dejando fuera de tu fiesta perfecta. Era solo una fiesta. Y estos son solo negocios.
Me puse de pie, caminando hacia la ventana. Brian mintió a los proveedores. Usó el nombre de Thomas para intimidar a la gente. Cometió fraude, Allison. Durante 18 meses. Thomas no lo arruinó. Brian se arruinó a sí mismo. Estaba intentando construir algo. Estaba intentando dar oportunidades a Madison. ¿Recortando gastos indebidos? ¿Mintiendo? ¿Manipulando a la gente? Mi voz se elevó a pesar de mí misma. Ambos jugaron con la dignidad de las personas. Resulta que Thomas no juega juegos. Catherine, por favor. Su voz pasó a ser de súplica. Habla con Thomas. Haz que detenga la investigación de la Junta de Licencias. Podemos arreglarlo. Brian puede disculparse. No. La palabra quedó suspendida en el aire. ¿Qué? No, repetí. No voy a arreglar esto. No voy a suavizarlo. No voy a ser la pacificadora que cede, se acomoda y finge que todo está bien cuando no lo está. Tú tomaste tus decisiones. Brian tomó las suyas. Ahora tienen que vivir con ellas. ¿De verdad vas a dejar que tu hermana lo pierda todo? ¿De verdad ibas a dejar que mis hijos pensaran que no eran lo suficientemente buenos? Repliqué. ¿Que eran de una clase demasiado baja para tu estética? ¿Que eran chusma? Silencio. Eso es lo que pensaba, dije en voz baja. Adiós, Allison. Catherine, espera. Terminé la llamada. Y luego, por primera vez en mi vida, bloqueé el número de mi hermana. El acto se sintió monumental, como cerrar una puerta que había estado balanceándose abierta al viento durante 34 años, dejando entrar aire frío y críticas, y la demanda constante de que yo fuera más pequeña, más silenciosa, más complaciente. Bloqueé el número de mi madre después, luego el de mi padre. El silencio que siguió fue ensordecedor y absoluta, perfectamente liberador. Me senté en esa libertad mientras pasaba la tarde, viendo cambiar la luz hasta que el sonido de un coche en la entrada señaló el fin de la jornada laboral. Esa noche, Thomas llegó a casa y me encontró en el patio trasero con los niños. Lucy estaba en el columpio, no acababa en el arenero y yo estaba sentada en los escalones del porche con una copa de vino, viendo el atardecer pintar el cielo de rosa y dorado. Se sentó a mi lado, aflojándose la corbata. ¿Cómo te fue? Pregunté, aunque ya lo sabía por la llamada de Allison. Exactamente como planeamos. Tomó mi copa de vino, bebió un sorbo y me la devolvió. Brian pensó que iba a recibir champán y felicitaciones. Recibió una carta de rescisión y una denuncia ante la Junta Estatal de Licencias. Allison me llamó, gritando. Seguro que lo hizo. Bloqueé su número y el de mis padres. Thomas se giró para mirarme, con expresión indescifrable. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Observé a Lucy impulsarse con las piernas, subiendo cada vez más alto, con su cabello ondeando detrás de ella como una bandera. Noah estaba construyendo un castillo de arena, tarareando para sí mismo. Libre, dije con sinceridad. Más ligera, como si hubiera estado cargando algo pesado durante tanto tiempo que olvidé que lo llevaba, y ahora finalmente lo he soltado.
El brazo de Thomas me rodeó los hombros, cálido y sólido. Llamaron a mis bebés chusma, susurré, e iba a dejarlo pasar. Casi trato de mantener la paz como siempre hago. Pero no lo hiciste. No. Me apoyé en él. No lo hice. Tracé una línea y tú la defendiste. Siempre lo haré. Mami, mira qué alto puedo llegar. Gritó Lucy desde el columpio. La vi arquearse en el aire, valiente y riendo, y sentí que algo se asentaba en mi pecho, algo que se sentía como paz pero más fuerte, como una armadura hecha de amor. Brian les enseñó que no eran lo suficientemente buenos, dije. Ahora crecerán sabiendo que cualquiera que no pueda ver su valor no merece un espacio en sus vidas. Incluso la familia, asintió Thomas. Especialmente la familia. El sol se hundió más, pintándolo todo de dorado. Noah abandonó su castillo de arena para unirse a Lucy en los columpios, y sus risas resonaron por todo el patio como campanas. Mañana, Brian empezaría a lidiar con las consecuencias de 18 meses de fraude. Allison se enfrentaría a la caída social de su estatus desmoronado. Mis padres se pondrían furiosos porque no respondía a sus llamadas. Pero ahora mismo, en este momento, teníamos todo lo que importaba: dignidad, límites, paz y una familia. Nuestra familia real, que sabía cómo era el amor de verdad. 3 meses después, el otoño había convertido los árboles de Denver en llamas de rojo y dorado, pero una racha de calor inusual nos había regalado un último sabor de verano. Estaba en mi patio trasero un sábado por la tarde, viendo a Lucy y Noah gritar de alegría en la piscina inflable que habíamos sacado del garaje. Aunque técnicamente era octubre, el sol brillaba con fuerza y los niños se salpicaban unos a otros junto a 3 niños del vecindario que se les habían unido. Era caótico. Era desordenado. No se parecía en nada a una fiesta exclusiva, curada y estéticamente perfecta. Era mejor. Vas a tener huellas de lodo por toda la casa durante semanas, dijo Jen desde su silla de jardín, bebiendo limonada. Era mi amiga más cercana del club de lectura, y la única persona a la que le había contado la historia completa. Vale la pena. Le di la vuelta a una hamburguesa en la parrilla, con el humo elevándose en el aire fresco. ¿Viste la cara de Noah cuando Tommy, el de al lado, dijo que quería estar en su equipo? Alegría pura. Así es como deberían ser las fiestas. Había platos de papel apilados en la mesa de picnic, de los baratos con personajes de dibujos animados. Vasos rojos de plástico. Una nevera llena de cajitas de jugo y cerveza. Salchichas al lado de hamburguesas gourmet porque algunos de los niños eran exigentes. Era lo opuesto a las invitaciones con relieve dorado, los futuros líderes y las oportunidades de contactos. Era real. Jen me estudió por encima de sus gafas de sol. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Te sientes culpable? ¿Por lo que pasó con Brian y Allison? Consideré la pregunta mientras daba vuelta a las hamburguesas. ¿Me sentía culpable? La empresa de construcción de Brian se había reducido significativamente. La investigación de la Junta Estatal de Licencias había encontrado suficientes violaciones como para que le impusieran una multa cuantiosa y lo pusieran bajo supervisión regulatoria. La gran expansión que había planeado estaba muerta.
Había tenido que despedir a la mitad de su personal. Allison había retirado discretamente a Madison de la Academia Rosewood. La matrícula era demasiado alta sin el dinero de los inversores con el que contaban. Madison estaba ahora en la escuela pública, la misma a la que asistían Lucy y Noah. El círculo social exclusivo que Allison tanto se había esforzado por cultivar se había evaporado cuando su situación financiera cambió. Resultó que aquellos padres VIP estaban más interesados en las oportunidades de contactos que en una amistad real. Las publicaciones de Instagram habían cesado. No más hashtags sobre reuniones de élite o futuros líderes. La última publicación que vi de la historia de un conocido mutuo mostraba a Allison en un supermercado con jeans y una coleta. Sin vestido de diseñador. Sin una estética perfectamente curada. Solo una mujer cansada comprando leche. No, dije finalmente. No me siento culpable. Brian cometió fraude. Thomas no lo obligó a hacer eso. Y Allison. Hice una pausa, viendo a Lucy ayudar a uno de los niños más pequeños a entrar en la piscina. Allison tomó decisiones sobre qué tipo de persona quería ser. Yo simplemente dejé de permitir que esas decisiones afectaran a mis hijos. Eso es muy evolucionado de tu parte. Me reí. Hace 3 meses, me habría estado ahogando en la culpa. Habría llamado a mi madre llorando, disculpándome, intentando arreglarlo todo. Pero, ¿sabes de qué me di cuenta? ¿De qué? De que no les debo mi paz. Serví las hamburguesas, tomé los panes de salchicha. Tengo paz justo aquí. ¿Por qué renunciaría a ella para hacer sentir cómodas a personas que no tuvieron reparos en hacer sentir incómodos? ¿A mis hijos? Jen levantó su limonada en un brindis. Por los límites. Por los límites, asentí. Chocamos nuestros vasos, contentas con el momento, y la tarde transcurrió hasta que un nuevo sonido rompió el ritmo. A las 3:30 estaba rellenando la jarra de limonada cuando oí un coche detenerse en la entrada. Conocía ese sonido de motor. El SUV de Allison, el mismo vehículo de lujo negro que siempre había conducido, aunque ahora parecía que de verdad se usaba en lugar de estar solo para lucirlo. Había un balón de fútbol en la ventana trasera. Un asiento de coche que no estaba allí antes, probablemente del hermano menor de Madison. Se me apretó el estómago, pero no entré en pánico. No corrí a limpiar ni a esconder los platos de papel ni a disculparme por el caos. Solo esperé. Allison salió del asiento del conductor. Llevaba vaqueros. Vaqueros de verdad. No de diseñador, y un jersey sencillo. Tenía el pelo en una coleta simple. Sin maquillaje, excepto quizás un poco de brillo de labios. Se veía cansada. Real. Humana. Madison bajó del lado del pasajero, sosteniendo un pequeño regalo envuelto. Se veía nerviosa. Caminé por el lado de la casa para recibirlas, limpiándome las manos en mi delantal, el que decía Grillmaster, maestro de la parrilla, que Thomas me había comprado como broma. Hola, dijo Allison. Su voz era baja. Hola. Nos quedamos allí un largo momento, con el sonido de las risas de los niños flotando sobre la valla. Llamé primero, dijo Allison, pero bloqueaste mi número.
Lo hice. Así que me arriesgué a que estuvieras en casa un sábado por la tarde. Miró a Madison. Trajimos un regalo para Noah. Su cumpleaños es esta semana, ¿verdad? Asentí lentamente. Noah cumplió 6 años el martes. ¿Podemos? La voz de Allison se quebró. ¿Podemos entrar? Debería haber dicho que no. Debería haber protegido mi paz. Mantener mis límites. Despedirlas para preservar la serenidad que tanto me había costado construir en los últimos 3 meses. Pero Madison me miraba con ojos esperanzados. Y Lucy gritaba feliz en el patio trasero. Y me di cuenta de algo importante. Ya no era la pacificadora. No necesitaba arreglarlo todo, ni suavizar las cosas, ni fingir que no había pasado nada. Pero podía decidir, bajo mis propios términos, cómo se veía el perdón. Vengan, dije, señalando hacia el patio trasero. Les advierto, hay un caos ahí atrás. La sonrisa de Allison fue pequeña, genuina. Creo que podemos manejar el caos. Me siguió por el lateral de la casa, aferrada al regalo como si fuera un escudo. Madison vio la piscina inmediatamente y se quedó paralizada, claramente insegura de si se le permitía unirse. Lucy levantó la vista, vio a su prima y la saludó con entusiasmo. Maddie, ven a jugar, tenemos una guerra de agua. Sin vacilaciones, sin rencores, solo puro perdón. Madison miró a Allison, quien asintió. En cuestión de minutos, Madison se había quitado los zapatos y estaba en la piscina con la ropa puesta, riendo mientras Noah le salpicaba agua. A los niños no les importaba la estética, ni las listas de invitados exclusivas, ni quién encajaba con qué imagen. Solo les importaba divertirse. Allison se quedó a mi lado junto a la parrilla, mirando. Le temblaban las manos. Catherine dijo en voz baja. Lo siento. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. No respondí de inmediato. Preparé un perrito caliente, le puse ketchup para uno de los niños y se lo entregué. ¿Por qué exactamente lo sientes? Pregunté finalmente. Allison se estremeció. Por lo que dije sobre Lucy y Noah. Por la fiesta. Tomó aire temblorosamente. Por pasar tanto tiempo intentando impresionar a gente a la que no le importábamos nada, que olvidé lo que realmente importa. ¿Qué es? La familia. La familia de verdad. No los contactos ni el estatus social. Se limpió los ojos. ¿La gente de esa fiesta? ¿Aquellos a los que estaba tan desesperada por impresionar? Nos dejaron de lado en cuanto el negocio de Brian se hundió. Los amigos de Madison en Rosewood dejaron de devolvernos las llamadas. ¿Esos padres VIP con los que quería hacer contactos? Fingieron que no me conocían en el supermercado. Le entregué un plato de papel con una hamburguesa. Ella se quedó mirándolo. No es elegante, dije. Nada de pan de oro ni aceite de trufa. Solo una hamburguesa. Es perfecta. Allison tomó el plato, con la voz rota. Catherine. Lo perdí todo intentando parecer que lo tenía todo. ¿Y tú? Tú lo tienes todo de verdad. Amigos reales. Hijos que son felices.
Un marido que te protegió en lugar de pedirte que sacrificaras tu dignidad por tratos de negocios. Thomas protegió a los niños, corregí. Yo simplemente dejé de permitir que nadie los hiciera sentir pequeños. Eso es lo que yo debería haber hecho. Allison se sentó a la mesa de picnic, con el plato de papel delante de ella viéndose absurdo junto a su bolso de marca. Debería haberme sentido orgullosa de Madison por quien es ella, no por quien quería yo que impresionara a los demás. Y debería haber dejado que estuviera con sus primos, que la quieren de verdad, en lugar de con amigos falsos a los que solo les importaba su apellido. Desde la piscina, Madison le estaba enseñando a Noah alguna técnica de salpicadura complicada. Lucy se reía tanto que tenía hipo. Es un comienzo, dije con cuidado. Allison levantó la vista. ¿Qué? Tu disculpa. Es un comienzo. Me senté frente a ella. Pero no soy la persona que era hace 3 meses, Allison. No soy la misma persona. No voy a ceder, ni a adaptarme, ni a fingir que las cosas están bien cuando no lo están. Si estás aquí porque quieres volver a mi vida, tienes que entender algo. Está bien. Mis hijos son lo primero. Siempre. Si alguna vez vuelves a hacerlos sentir menos, habremos terminado. No solo bloqueada, números borrados. Punto final. No sacrificaré su bienestar por la armonía familiar. Ya no. Allison asintió, con las lágrimas corriendo por su cara. Lo entiendo. Y prometo, no más fiestas exclusivas. No más clasificaciones. No más tratar a ningún niño como si no fuera suficiente. Bien. Nos sentamos en silencio un momento, viendo jugar a los niños. Madison estaba completamente empapada, con el pelo pegado a la cara, riendo con más ganas de lo que la había visto reír en años. Es más feliz en la escuela pública, admitió Allison. Está más relajada. Menos presión por ser perfecta todo el tiempo. A Lucy le encanta tenerla en su clase. ¿De verdad? ¿De verdad? Habla de Maddie todos los días. Al parecer, ahora son compañeras en ciencias. La sonrisa de Allison fue aguada pero genuina. Me perdí 3 meses de eso. 3 meses de que mi hija fuera feliz de verdad porque yo era demasiado orgullosa para admitir que me equivocaba. ¿Estás aquí ahora? ¿Lo estoy? Allison me miró con incertidumbre. ¿Estamos bien? Lo pensé de verdad. ¿Estaba lista para dejarla entrar de nuevo? ¿Para arriesgar la paz que había construido? Pero luego miré a Madison en la piscina. Y a Lucy enseñándole el juego de las salpicaduras. Y a Noah ofreciéndose a compartir su cajita de jugo. Los niños ya la habían perdonado. Tal vez yo también podría. Lentamente. Con cuidado. Con los límites firmemente establecidos. Es un comienzo, dije de nuevo. Pero Allison, no soy la misma persona que era. Ya no mantengo la paz a costa de mi cordura. No transijo con la crueldad. Y no pido perdón por proteger a mi familia. No quiero que lo hagas. Allison estiró el brazo por encima de la mesa, con su mano cerca de la mía. Quiero aprender a ser como tú. Fuerte.
Clara. Sin miedo a trazar líneas. No tomé su mano. Pero tampoco me alejé. Cómete tu hamburguesa, dije. Se está enfriando. Dio un bocado. Y caímos en un silencio agradable que duró hasta que las sombras se alargaron sobre el césped. Thomas llegó a casa a las 5 y se encontró con un patio lleno de niños empapados. Una nevera llena de cajas de jugo vacías. Y a su mujer riendo con su hermana entre platos de papel y cerveza barata. Me levantó una ceja. Me encogí de hombros, sonriendo. Él lo entendió. Siempre lo entendía. Más tarde, después de que todos se hubieran ido y los niños estuvieran finalmente en la cama, agotados, felices, oliendo a cloro y a perritos calientes, Thomas me encontró en el porche trasero. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos naranjas y púrpuras que ningún filtro de Instagram podría replicar. Me rodeó con su brazo, atrayéndome hacia él. «Vino Allison», dije. Lo vi. Se disculpó. ¿Aceptaste? Dije que era un comienzo. Me apoyé en él. No soy quien era, Thomas. No puedo volver a ser la persona que cedía y se adaptaba y mantenía la paz a cualquier precio. No quiero que lo seas. Me besó la coronilla. Me gusta quién eres ahora. Fuerte. Clara. Sin miedo. Aprendí del mejor. Nos sentamos en un silencio cómodo, viendo cómo el cielo pasaba del naranja al púrpura y luego al azul profundo. El negocio de Brian sobrevivió, dijo Thomas finalmente. Más pequeño. Supervisado. Pero vivo. Lo sé. Allison trabaja a tiempo parcial en una librería. Madison está prosperando en la escuela pública. También lo sé. ¿Te arrepientes de algo? Pensé en Lucy llorando en el zoológico, preguntando si era lo suficientemente brillante. Pensé en Noah limpiándole las lágrimas con un mapa del zoo. Pensé en 3 meses de paz. De límites. De aprender que la familia no significa aceptar la crueldad. No, dije con firmeza. Ni lo más mínimo. Bien. El brazo de Thomas se apretó a mi alrededor. Porque nuestros hijos aprendieron algo invaluable. Aprendieron que la dignidad es cara. Pero vale cada centavo. Aprendieron que no necesitan la aprobación de todo el mundo, solo el amor de las personas que ven su verdadero valor. En la oscuridad, oía la máquina de sonido de Lucy tarareando a través del vigilabebés. Noah probablemente se había quitado las mantas de nuevo. Mañana, la vida seguiría. Allison podría llamar, tenía mi número nuevo ahora, dado con cautela. O tal vez no. De cualquier manera, yo estaría bien. Porque yo también había aprendido algo. Había aprendido que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de límites. Había aprendido que la familia no significa tolerar la crueldad, sino proteger de ella a las personas que amas. Y había aprendido que a veces lo más amoroso que puedes hacer es trazar una línea y negarte a cruzarla. Gracias, le susurré a Thomas. ¿Por qué? Por ver el valor de nuestros hijos. Por defenderlos. Por enseñarme que ser fuerte no significa ser cruel, solo significa ser clara.
Siempre, prometió él. Las estrellas fueron saliendo una a una. Puntos de luz en la oscuridad creciente. Y en mi patio trasero desordenado, caótico y perfectamente imperfecto, rodeada de las pruebas de un día lleno de conexión real y alegría auténtica, sentí algo que no había sentido en años. Paz completa y total. No porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente había aprendido que no necesitaba que lo fuera.